¿Cómo están? Bienvenidos. Buen mediodía para todos y para todas. Aquí comenzamos, como todos los días, Buena Vita en 530, en la Radio de las Madres. ¿Cómo viene el lunes? Contame, quédate. Algunos todavía están en una mañana prolongada. ¿Cuántos hay que recién se levantaron? Suerte que tenés. En la ciudad de Buenos Aires, 17,4 la temperatura, la humedad del 69%, el cielo algo nublado, la máxima para hoy 21 grados. Pero vos que sos un tipo acalorado, para vos que sos una mujer acalorada, no guardes la musculosa, porque el martes la máxima será de 23 y el miércoles de 25. Se puede, así no se puede. En Santa Rosa de la Pampa en este momento 14,5 la temperatura, la máxima para hoy 25 grados. Charlie Escalante está en los controles centrales, bienvenido Charlie. Vicente Cato, nuestro operador de streaming. Laura Silva, Lucho Murat, Mariana Collante, equipo de producción. Manon Sanseverino, redes sociales. Jair Sibel en el estudio. Hola, felicitas, más pampeanizado que nunca. Se convirtió. Estamos en el 1132-000-530, WhatsApp de la Radio de las Madres. Bonavita en la 530. Se ha convertido, pues, está recién llegado de La Pampa, tiene una mochila, yo no sé, Charlie, yo el tipo lo vi comiendo embutidos. No me preguntes de qué procedencia, había embutidos, punto, en varios lugares. Empanadas, choripanes, asado, vino, mucho vino. No sé si trajo algo en la mochila pensando en sus compañeros. ¿Qué querés que te diga? Un mar de recuerdos y un mar de anécdotas que sé que es lo que más van a valorar. Comí, entre otras cosas, chorizo de ciervo, ¿no sabés qué delicia eso? Y escabeche de vizcacha, ¿no? Eso no está prohibido, podés decirlo al aire, no te viene a buscar nadie, no denuncias, no mandás al frente a nadie. Espero que no. Un saludo a mis amigos de Ataliba Roca. Ya estás te cambiaste de estado igual, ya saliste de La Pampa. No, ya estoy aporteñizado. Lo que pasa en La Pampa queda en La Pampa. Totalmente. Bueno, como todos los días, los invitamos a sumarse al streaming. Somos Radio M530. Después les vamos a contar qué hicimos, porque fuimos con el profe Signorini a Santa Rosa y la verdad que la pasamos muy bien. Y recorrimos varios clubes de pequeños y pequeñas que juegan al fútbol. Después se los vamos a contar. Pero antes le damos la bienvenida. Es un lunes, como suele ser los lunes en la República Argentina, con mucha información, especialmente después de un super domingo de elecciones. 4 provincias fueron a las elecciones, así que vamos a hacer las respectivas lecturas con respecto a lo sucedido. Un presidente que no para de hablar. ¿Cuántas horas de entrevistas tuvo entre el viernes y el domingo? Bueno, con el Gordo Dan metió casi 6 horas. Eso fue el viernes. Y después, trasciende otra entrevista ahora que... Con Mariana Bray. Exactamente. Que supuestamente se emitió hoy, qué pena, no la pude ver, pero vi unos fragmentitos. Igual se vuelve como muy reiterativo. Yo insisto, cuando veo tantas horas de presidente, a mí no me importa, hagan lo que quieran, ¿no? Pero insisto en que no existe, primero que no tiene quien lo cuide y lo aconseje, porque vos lo dejás 6 horas en un streaming y un tipo que no tiene ningún tipo de filtro y puede decir cualquier cosa y contradecirse, ir y venir y demás, y la verdad que mucho no lo estás ayudando, no sé quién lo asesora. Por otro lado, claro, muchos dirán, bueno, es la primera vez que hay un tipo así, quizás está dando vuelta a todos los manuales de comunicación política. ¿Quién te dice que todavía capaz que le funciona? Y bueno, acordate que hay algunos que decían que eran demasiadas cadenas nacionales y demasiado Cristina hablando, y ahora le aplauden las 6 horas de streaming en vivo. No es cadena nacional. Diría un libertario. Sí, porque no hay más televisión pública, más o menos. Entonces, claro, no es una cadena nacional, no la pagás vos a esta. Dale, reíta. Sí. No la pagas vos. Auspicia a la derecha diario Ministerio de Infraestructura. Bueno, hablaremos de esto, hablaremos de las elecciones en estas 4 provincias, de los resultados, de la escasa participación. Me voy a quedar un rato pensando en eso en breve, porque a mí me parece que es el dato. Sobre todo, es el dato de la escasa participación, la caída en la participación electoral en las provincias. Ya sé que las legislativas habitualmente convocan mucho menos, sé que están provincializadas, bueno, todo lo que uno puede poner en valor. Pero, escuchadme, fue a votar menos gente que en pandemia. Eso debería
por lo pronto llamarnos un poco la atención, ¿no? Hablaremos de eso, hablaremos del nuevo Papa que viene. Dicen que no se puso, estaba leyendo esta mañana una entrevista a uno de los, sí, es un amigo, es uno de los más cercanos a él, que dice que no se puso Francisco II para no contrariar a los sectores más conservadores del Vaticano, pero que esa era su idea, ¿no? Podría haber sido. Bueno, durante el fin de semana visitó la tumba de Francisco, volvió a proclamar que va a continuar su legado, y cada vez que veo algún video de este nuevo Papa en Perú me da mucha risa porque es claramente un yanqui en Perú, pero que le pone mucha onda, por lo menos. Bueno, después en la escena nacional tenemos varias cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional, con el escándalo del PAMI, bastante sofocado, bastante blindado, pero que parece imparable, porque ahora hay otro escándalo que tiene que ver con los pañales y que se suma a todo el derrotero que repasábamos la semana pasada de denuncias por irregularidades. Y esta semana vamos a tener un aumento en la intensidad de las pulseadas por la ciudad de Buenos Aires, porque el próximo domingo ya estamos mirando a una elección que entiendo sí puede ser leída en términos nacionales, porque el propio presidente está haciéndolo incluso, ¿no? Se pone él al lado de Adorni para disputarle al PRO, sobre todo, aunque dicen que es para ganarle al kirchnerismo, para disputarle al PRO una ciudad en la que tienen larga hegemonía. Así que me parece que va a ser uno de los temas principales en la semana. Venía con la moto y veía carteles que dicen Santoro es Cristina, con la estética de la libertad avanza, así que coincido con vos, se va a poner picante esta última semana, Feli. Como todos los días te invitamos, 1132000530, los temas de Jair Sibel. Felicitas, nos vamos a quedar con dos temas. La primera es una comparativa entre dos fotos. Por un lado, el presidente de Ucrania con los principales líderes de Europa, Francia, el Reino Unido y Alemania, y por el otro, los líderes que se juntaron en el festejo del Día de la Victoria que organizó Vladimir Putin, entre ellos Xi Jinping y Lula, que se fue hasta Moscú. Dos fotos que te muestran cómo se va reordenando el mundo, y una chiquita que te dejo: ayer hubo elecciones en Uruguay. La buena noticia es que el Frente Amplio retuvo Montevideo, la principal plaza en disputa. Y la mala noticia tiene que ver con la salud del Pepe Mujica. Te sumo yo, ¿no? Ya sé que estabas mirando los resultados electorales, pero el presidente uruguayo contó que bueno, está en un momento muy complejo. Ya lo había dicho el propio Pepe, que no estaba recibiendo gente. Él mismo anunció que está en sus últimos días, así que sí, una triste que compensa la buena noticia del resultado electoral del Frente Amplio en la capital. Nos cuentan ustedes cómo arrancan la semana. 1132000530. Venite al chat de nuestro canal de YouTube, Somos Radio AM 530. Para la rotadía, para ¿Qué pasó? Le quiero decir feliz día a todos los enfermeros y a todas las enfermeras. Vamos a mimarlos un poco, aunque sea al aire. Le vamos a dedicar los primeros momentos musicales del programa, tan ninguneados, tan mal reconocidos, al menos desde lo económico, y castigados por algunos gobiernos, pero que cuando la pasas mal y estás ahí, te das cuenta de lo importante que es la atención y el servicio que llevan adelante. Básicamente los que sostienen el servicio de salud. Un beso para los médicos, pero son los enfermeros los que le ponen el cuerpo todos los días. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Por supuesto que le puso a Charly García vestido de enfermero para saludar a los enfermeros y a las enfermeras. Creo que el país necesita mucho. ¿Viste la metáfora de los médicos? A todos les encanta. El país está enfermo, está en terapia intensiva y necesita la asistencia de... Bueno, acá aparece el doctor. A todos les gusta jugar a que son el doctor. Por Dios, que alguien ampute al gobierno. No, que alguien haga algo. No lo vamos a tomar jocosamente, porque a mí me parece que es lo más
preocupante de lo que sucedió ayer. Ahora repasamos algunos datos electorales, pero lo más preocupante es esto, es la caída en la participación. Escuché bastante en estas últimas horas, escuché muchos minimizando, diciendo, pero estas provincias no representan gran parte del padrón electoral. Digo, dejemos de mirar con una perspectiva tan peyorativa lo que sucede en el resto del país, dicho, pues se dice así, ¿no? O el interior del país. Sí, está bien, ayer no llegaban al 10% de las personas que estaban habilitadas para votar. Votó el 5% de los que estaban habilitados, porque efectivamente lo que sucedió es que votaron en algunas provincias, el número es 4 de cada 10. En una en particular es casi 5 de cada 10, ¿sí? Entonces hay una decepción con el sistema democrático, con la respuesta de la política, que ya está empezando a sentirse mucho, palparse mucho en lo que es la concurrencia a las urnas. Y a mí me parece que esto tiene que dispararnos muchas preguntas, muchas interrogantes. ¿Por qué 4 de cada 10 ayer en esas 4 provincias decidieron que no querían ir a votar? No se sintieron representados, no les gustaba ninguna de las propuestas, están desencantados porque la última vez que fueron a una elección votaron algo que después no accedieron a una suerte de contrato, que es lo que vos hacés cuando votás a alguien. Decís, me gusta ese programa, ok, quiero que haga eso, lo voy a votar, y después se desencantaron en el camino. Bueno, me gustaría tener algún dato más, después vamos a ver si podemos indagar en eso, creo que es muy pronto, pero de las edades también, ¿no? ¿Quiénes son los que no están yendo a votar? ¿Son los más grandes? ¿Son los más jóvenes decepcionados? ¿Quiénes no están yendo a las urnas? ¿Por qué está sucediendo esto? Además, en un país como el nuestro, que tiene una larga tradición de participación electoral con voto obligatorio, y si vos lo comparás con otros países de la región, lo comparás con Chile, lo comparás con Colombia, los guarismos en Argentina suelen ser altos, ¿no? Sobre todo en las presidenciales, entre un 75-80%. Bueno, ahora un dato que para mí, Feli, como vos decías, es muy indicial de lo que se viene viviendo, y también que habla un poco del descrédito en la democracia como sistema. La dejo como pregunta. No, yo creo que concretamente es así, Jair. Bueno, muchos apresurados por festejar. Ustedes saben que muchos dicen no se nacionaliza, Bueno, el primero en salir a nacionalizarlo fue el propio presidente, que está ansioso de festejar algo, y la verdad que se comprende que está ansioso de festejar algo, porque mientras él celebra el trabajo que hace el jefe, como le llama a su hermana, están pisando lo que están haciendo con la paritaria de los empleados de comercio. Realmente terrible. El gobierno que venía a dar libertad entre oferta y demanda. No sé si ustedes se enteraron, porque la verdad que también esto está fuera de agenda, ¿no? Pero dieron marcha atrás, arreglaron 1.9, y el gobierno no lo autoriza y los convoca de nuevo y los quiere bajar a un punto. Es una locura realmente. En el gremio con más cantidad de afiliados de todo el país, recordemos esto, de Armando Cavalieri, que está en ese lugar hace 3 décadas. Así que imagínate vos qué bien que va la economía, esto que dice que crece la economía. ¿Dónde crece la economía? Hoy, cuando repasaba las tapas de los diarios, por un lado veía que los shoppings están lanzando promociones que no son habituales a esta altura del año, que son las que hacen para fin de año, con rebajas de hasta 50%, para reflotar un poco el consumo, que parece que no hay chance. Y por otro lado dicen que los créditos repuntaron para casas y autos. Bueno, hay que empezar a hacer una lectura de quiénes están ganando, quiénes pueden comprarse una casa y un auto, que está pasada, a quiénes le habla Caputo cuando habla de los dólares, y quiénes no están llegando ni siquiera al supermercado. Sí, ayer leía que Clarín lo titulaba como el consumo a 2 velocidades, ¿no es cierto? Me parece que hay un consumo que va bastante rápido y uno que directamente no arrancó. Ojo que hay una línea ahí, ¿no? Entre aquel que quedó afuera, caída de consumo de la yerba, la carne y demás, y que se siente decepcionado. Hay una línea muy estrecha en el tema de la participación electoral, de la decepción de la democracia y la calidad de vida y la degradación de la calidad de vida de los argentinos en este último tiempo. Después el agradecimiento de Karina Milei, que escribe: gracias a los salteños, jujeños y chaqueños por el mensaje que nos dejaron hoy. Yo me imagino los libertarios que votaron en San Luis, claro, porque está bien, hay muchas cuestiones internas que están irresueltas, ¿no? Entonces ellos fueron a la justicia para bajar, para que no hubiera una oficial, pero había listas y había gente que quería votar libertarios. Un ninguneo absoluto. Javier Milei dice: me encomendó una misión clara, llevar la antorcha de la libertad a cada rincón del país, y no vamos a frenar, lo vamos a hacer con la convicción de que este es el único camino para sacar a la Argentina del pozo y ponerla de
de pie. ¿De qué pozo la vas a sacar? Sí, ¿Cómo del la vas que a vos lo poner de trajiste, pie reina. con todo esto que estamos contando, ¿no? Realmente viven en una ficción o nos invitan a vivir una ficción. Algunos quieren creerla y está bien, que ustedes quieren creerla, créanla. Otros están haciendo buenos negocios y entonces confeccionan la escenografía para esa ficción. Y otros definitivamente se darán cuenta que lo que está diciendo Karina Milei y lo que tratan de instalar efectivamente es una mentira. Y después, bueno, el propio Javier Milei que dice, ella es el jefe, no más palabras, señor juez, viva la libertad, carajo. Bueno, justo él hace una suerte de metáfora con la justicia, señor juez, pues señor, justamente Karina Milei debería estar frente a un juez explicando lo de la criptoestafa y las denuncias que hacen empresarios que dicen que le pagaban plata a Karina para juntarse con Javier Milei. Así que, señor juez, sí, hay muchas preguntas, ojalá tengamos algún juez que tenga ganas de hacerla, nada más. Está bueno que vaya preparando el lenguaje judicial, Karina, para cuando caliente el banquillo. Así es. Bueno, y pone una foto en donde Karina no parece Karina, pero eso es lo de menos, la verdad que no me importa para nada. Vamos a pensar un poco en lo que sucede. Les decía, los números de la participación electoral muy bajos en algunas provincias, incluso a niveles históricos. Voy a saludar a Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora Proyección. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Felicita? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Atentos a lo que pasó y a lo que va a pasar. Vos sabés que estaba mirando, estoy buscando mientras charlo con vos los números, estaba mirando los datos de esta provincia, San Luis, por ejemplo, que tuvo esta vez un 60%. En 2021, que era pandemia, tuvo 77,6%. O sea, perdió 17 puntos en el camino. Chaco, en 2025, 51,2%. En 2021, 66%. Jujuy, 2021 70, 2025 65%, es decir, hubo la verdad que un cimbronazo bastante fuerte, ¿no? Mucha gente que decidió quedarse en su casa. Sí, veníamos pensando en que era por ahí algo que iba a suceder en este proceso electoral de este año. Sí. Habíamos tenido la primera prueba en Santa Fe, pero muchos decían, bueno, pero es una elección donde no se juega del todo, es paso y es constituyente. Bueno, fíjate los números que decías vos, Dios. Decís que Jujuy te rompe el promedio porque fue la que menos cayó en participación, 5 puntos, pero el resto es una brutalidad. Y también lo que hay que empezar a analizar es, fíjate que en las capitales le está yendo bien a la Libertad Avanza, en todas las capitales provinciales, y yo creo que el ausentismo tiene que ver con quiénes son los que están faltando a votar. ¿Y tenés pistas? ¿Quiénes son los que no están yendo a votar? Tenemos algunas pistas. A ver. Porque nosotros veníamos viendo que los sectores de niveles socioeconómicos más bajos, los medios bajos y los bajos, que son los que están más afectados por las políticas económicas del gobierno de Milei, eran los que habían confiado en gran parte algunos sectores en el presidente y se sentían muy defraudados. Y cuando vos tratabas de indagar, bueno, cómo iba a comportarse, el análisis era que o iba a votar en blanco, o iba a impugnar, o no iba a ir. Digo, porque el no ir hoy a votar pareciera ser también que no tiene ningún tipo de sanción o ningún tipo de costo. Entonces, esa porción de ese electorado, bueno, que lo que pasa, te paro un minutito ahí porque me parece interesante. Vos decís, hoy ir a votar parece que no tiene ningún tipo de sanción o costo. Entiendo que te estás refiriendo al costo político, no que estás pidiendo mano dura con el que no va a votar, ¿no? Pero me parece que el planteo, claro. El planteo que se hace el que no va a votar es diferente. Es ¿qué cambia si voy a votar? ¿Cuál es el resultado de ir a votar? ¿No? ¿Cuál es el resultado de no ir a votar? O sea, si yo voy a votar, si yo no voto no cambia nada. Digo, me parece que eso es lo que hay que romper. Claro. Esa dinámica que hay que romper. Porque también entendiendo desde una falta de representación, digo, de esa persona que termina haciendo ese tipo de análisis. Me parece que claramente al gobierno no le fue bien en la elección, tuvo una elección regular, estuvo una elección donde, si querés, en Salta perdió 50.000 votos respecto a la última elección. En el Chaco sacó menos votos Cedero con la Libertad Avanza que solo. Digo, me parece que, bueno, las malas elecciones de las otras dos fuerzas mayoritarias, Junto por el Cambio o el PRO, y el peronismo le permite al gobierno hacer algún tipo de análisis. Igual, viste, como el análisis que hace el gobierno, la derecha a diario titula "arrasó el gobierno", a la Libertad Avanza con 30 puntos. Pero bueno,
Eso me parece que es hasta anecdótico. Me parece ayer habían instalado que ganaron en Salta, ¿no? Hasta que después se aclaró un poco el panorama. Súmate, Jair. ¿Qué hace Santiago? Quería una Bien, quería una lectura tuya. Digo, no es fácil generalizar los resultados porque hay particularidades de cada una de las provincias, pero creo que junto con la baja de la participación que traía Felicitas, otro de los que se puede aplicar es una buena performance de los oficialismos, ¿no? ¿Cómo lo lees? Sí, no, eso desde ya. Digo, los oficialismos les fue bien, ganaron todos, pero me parece que no están ganando con la misma intensidad que ganaban antes. Digo, hay un llamado de atención en general, que tiene que ver, digo, yo estoy por ahí muy cruzado con el tema cruzado en el sentido de tratar de interpretarlo y de analizarlo, con el tema de la participación, porque me parece clave. Digo, a los oficialismos les fue bien, sí, les fue bien, sacaron menos votos en cantidades que la elección anterior, sí sacaron menos votos. Ahora, lo que hay que empezar a pensar es, ¿por qué no está yendo a votar la sociedad argentina? Digo, me parece que no se rompió la dinámica de, si querés, la antipolítica respecto al gobierno de Javier Milei. Digo, todavía está presente y todavía no hay un sector grande en la sociedad que no se siente representado por la política en su conjunto. Pero ¿por qué hago hincapié en el nivel socioeconómico? Porque en los niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos, tienen que estar representados por el peronismo. Digo, esas son las banderas que siempre el peronismo lleva adelante, son las de representar a la gran mayoría de populares. Bueno, me parece que hoy esas grandes mayorías populares están en crisis de representación, están decidiendo no ir. O sea, Artemio López había dicho, tuvieron una conducta cívica de no ir a votar. Digo, le dieron al peronismo esa oportunidad, así es. Es una forma de comunicar no ir a votar, estamos de acuerdo en eso. Claro que sí. Digo, me parece, fíjate, Felisa, ¿cuál fue la reacción después del 2001 o previo al 2001 el voto bronca? Digo, la participación había sido del 75%, pero había tenido un blanco y un voto bronca enorme. Sí. Bueno, no está ese voto bronca porque está el voto ausente. Me parece que eso es lo que hay que empezar a interpretar y a tratar de llegarle de alguna forma a esos ciudadanos y ciudadanas que, bueno, claramente están enojados o desencantados y hay que tratar de activar eso. De ahí, la ganancia sobre esto es, creo que ni siquiera de los oficialismos provinciales que pudieron imponerse, sino es del gobierno nacional. Bueno, esa dinámica hay que romperla. Claro. Sí, hay una enorme responsabilidad acá, digo, venimos hablando desde hace tiempo que hace falta generar una suerte de pacto social para defender la democracia, y eso tiene que ver con una degradación de la democracia, ¿no? Porque hemos retrocedido muchísimo en todo sentido, en lo que tiene que ver, bueno, estamos hablando de una paritaria que el gobierno acaba de echar atrás, estamos hablando de agresiones a los periodistas, tuvimos un intento de magnicidio, naturalizamos la violencia constante y en este caso ahora ejercida por un presidente, digo, todo eso es un retroceso terrible. No nos podemos poner de acuerdo en que tenemos que poner un límite, más allá de que después cada uno vuelve a su casa, milite donde milite, tenga diferentes pertenencias políticos partidarias, pero deberíamos consensuar normas básicas, ¿no? Para por lo menos seguir viviendo en paz y democráticamente. No, eso de ya, Felicitas, pero vos pensá, digo, yo coincido totalmente en lo que vos decís, pero pensá que hasta hace unos días la gran mayoría del arco político quería proscribir a la dirigente con mejor imagen, o con mejor imagen en la provincia de Buenos Aires, o con mayor intención de voto en la provincia a nivel nacional, que Cristina Kirchner. Digo, es muy difícil tratar de lograr ese consenso cuando la gran mayoría de los senadores que responden, no solo al gobierno, porque el gobierno tiene casi ningún senador en la Cámara, intentaron proscribir a Cristina. Entonces, me parece que ahí eso que vos propones es muy difícil de aplicar, porque la política en general a la que hoy estamos acostumbrados, pues, se dé un ejemplo, ¿no? Un gobernador que es radical, que el gobierno nacional, a través de Javier Milei, no para de atacar al radicalismo, pero de forma muy violenta y generando esta violencia constante. Me parece que va a ser muy difícil. Lo que me parece que hay que proponer es a esta gran mayoría que están siendo atacadas por el gobierno de Javier Milei un proyecto, políticas para defender de este gobierno. Me parece que más que consenso, Felicita, lo que hay que buscar es aglutinar al núcleo duro, aglutinar a la tropa propia y en base a eso empezar a construir una narrativa y una política que sea capaz de hacerle frente a este gobierno. Que me parece que eso no termina de quedar en claro.
para un sector mayoritario. Vos fíjate en Salta, ¿dónde estuvo la representación del kirchnerismo en Salta? ¿Dónde estuvo la representación? Sí. ¿Dónde está? Digo, bueno, hay una suerte de escándalo porque justo en las dos provincias donde está intervenido el peronismo, el desempeño, la performance del peronismo fue mala, pobre. Fue muy mala. Muy pobre. Pero entonces, ¿qué? Permitime esto. Sí. En esa provincia jugó la figura de Javier Milei como eje polarizante. Fíjate que la Libertad Avanza sacó 34 puntos. No es que está obteniendo mayorías absolutas. Bueno, en esa polarización, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Moderación? ¿Le vamos a ofrecer el centro? Me parece que no. Digo, yo, antes cuando fue la irrupción de Javier Milei, me preguntaba por qué el peronismo no tenía un dispositivo o una figura pública que contraste al discurso de Javier Milei, si querés, muy similar a lo que eran los discursos de Evita. Yo coincido en eso, coincido plenamente en esa lectura, pero bueno, hoy no tenés nada. Bueno, pero hay que construirlo, me parece que cuadros hay. Me parece que cuadros hay. Sí, no, seguramente. La confianza, por un lado la confianza de saber que se puede interpretar a la sociedad, que cuando uno se siente, charla y escucha lo que dice la gente, la está pasando muy mal y lo que quiere no es menos Estado, lo que quiere no es menos política, lo que quiere es que el político se parezca cada vez más a los dirigentes que quieren representar al pueblo, y me parece que quieren que se parezca más a uno y que pueda defenderlos de los ataques constantes del gobierno de Javier Milei. Nosotros hacemos una pregunta felicitas en todos los grupos focales, que es ¿qué política económica del gobierno de Javier Milei te benefició a vos y a tu economía familiar? Y no tiene respuesta. Claro. Pero no, y estoy siendo literal, no es que no tiene respuesta. No tiene respuesta. Santiago, entonces tenemos que dar una respuesta a eso. Santiago, hablando de diálogo, moderación y giro al centro del peronismo, ¿cómo ves las elecciones del domingo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, muy parejo. Santoro sigue encabezando la intención de voto. ¿Suma votos Santoro, Santiago? ¿Si suma votos? Si suma votos, él con su figura, ¿no? Más allá de la representación que pueda tener el sello de cualquiera que se presente por el peronismo o por el campo nacional popular. Sí, Santoro es de los tres candidatos mayoritarios, o sea, que tiene mayor intención de votos, o sea, Santoro, Los Penato y Adorni, el que más votos propios suma. O sea, el que iguala o supera al espacio en relación a la intención de voto. Adorni está 5 puntos por debajo del espacio de la Libertad Avanza, de ahí es que viene la campaña Adorni Milei, Adorni Carina, o kirchnerismo, que no gane el kirchnerismo, que gane Adorni. Santoro me parece que es un muy buen candidato para la Ciudad de Buenos Aires, pero sí no puede desconocer el espacio que representa. Y no puede sentirse más representado por el peronismo cordobés que por el kirchnerismo. Parece que, sobre todo porque el gobierno está planteando una polarización, y a esa polarización es lo que le permitió crecer a Adorni, que se inflara a Los Penato. Bueno, hay que jugársela. Sí. Hay que jugársela sobre el espacio que uno representa, no hay que temerle a eso. Me parece que hay una cuestión de dudas o de temores que hay que romper, y hay que desmitificar, y hay datos duros aparte de análisis. Digo, yo puedo estar haciendo análisis, pero hay datos duros. Cristina tiene más de 30 puntos de imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires. Digo, hay que representar esa imagen positiva. Ojalá empiece a animarse a polarizar, porque me parece que hay mucho miedo y sobre todo cuando les toca ir por la izquierda empiezan los miedos. Santiago, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego. Parece que es más fácil a veces disputar, no lo digo por Santoro, porfa, pero digo, mirando así a grandes rasgos, a muchos les resulta más cómodo disputar por derecha o por el centro. Pero hasta ahí, no más que eso. Pero ya fracasó además eso, Feli, porque si estuviéramos en un 2015 y vos me decís, no, acá el problema es que estatizaste YPF, estatizaste las AFJP y la gente quiere moderación y diálogo, y ahí yo no tendría tantos argumentos, por más que estaba también en contra de ese momento. Ahora, después de haberte quemado con leche, ¿vas a ir a abrazar la misma vaca hirviendo? Bueno, creo que es momento de cambiar la estrategia. Vamos a hacer la tanda, que estamos un poco pasadito. Quédate, compartimos con ustedes en breve la columna del señor Germán Pinazo. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... ¡Llega a La Plata la desintencia artificial! Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366. 90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva porque... El sábado 17 de mayo... En La Plata voy a estar en la casa de Oscar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete. Opinión que podría yo añadir a tanta confusión. Te puedes 12:39 minutos. Estamos haciendo Bonavita en 530. Estoy viendo Walter de Rolón. Qué fenómeno. Yo lo quería saludar a Walter de Rolón, que estuvo en la charla que hicimos con el profe Signorini y me lo perdí, no lo vi. ¿Puedo contar? Lo escuché cortito porque está Germán y después nos quedamos un rato en eso. El tipo recitó un poema, piel de gallina, no voy a decir más. Suyo, aparte. Suyo, Sí. sobre el Diego. Bueno, estuvo hermoso, ¿no? Después ampliamos. Perfecto. Señor Germán Pinazo, ¿cómo le va a usted? No lo estamos escuchando. Ahora sí, a ver, ¿te escuchamos? Sí, ¿por qué tenemos ahí un sonido un tanto extraño, Germán? Es más, salgo yo como si saliera por la radio de la policía. Sí, no sé si lo infiltraron a Pinazo. Si finalmente Pinazo está siendo detenido en vivo. Ay, qué raro eso. Me gusta el efecto de todas maneras, pero vamos a tener que cortarle y llamarlo por teléfono, porque es insostenible para la radio. Bancanos, Germán, que ahora te llamamos. Germán Pinazo, economista. Vamos a hablar un poco de las medidas. ¿Qué pasó? ¿Retrocediendo con las amenazas de aranceles por acá, aranceles por allá? Frenito hubo ahí, ¿no? Bueno, es una renegociación constante. Vos sabés que es una dinámica propia de estas nuevas extremas derechas, nuevas, no tiene mucho, de estas extremas derechas, que es tirar la piedra lo más lejos posible para después negociar. Lo hicieron incluso con el cierre de Telam, con la vieja ley base de la cual quedaron menos artículos. Bueno, lo mismo pasó con los aranceles. Al principio un anuncio rimbombante y grandilocuente y después una negociación por las partes para tener un esquema más, por lo menos, realizable. Claro, porque era insostenible en la medida de que iba escalando, ¿no? Totalmente. No, en el tiempo no lo podía sostener. Es que iba realmente a una guerra en el más literal de los sentidos. Uh-huh. Bien, enseguida entonces Germán Pinazo, vamos a hablar de eso y creo que tenemos algo de deuda también. A ver, Germán, si te escuchamos ahora. ¿Cómo andan ahí? ¿Se escucha mejor? Sí, perfecto. Ahora te escuchamos bien. Recién era algo bastante extraño. Contame un poco qué pasó con Estados Unidos y China y que de repente aflojaron tensiones. Bueno, parece ser un poco la estrategia de Trump, ¿no? De hacer cosas así medio escandalosas, radicalizadas y después dar marcha atrás. Ya lo había hecho con México y Canadá y ahora le toca a China. Uh-huh. A mí lo que me parece más interesante de todo esto es tratar de pensar un poco cómo fue, lo habíamos contado en otras columnas, cuáles habían sido las consecuencias de la guerra arancelaria anterior sobre China y sobre la geopolítica, la economía internacional y qué podemos esperar ahora, digamos, ¿no? Porque nosotros lo habíamos dicho antes, cuando Trump lanzó su guerra arancelaria anterior, lo que terminó pasando es que China aumentó, o sea, puso más recursos en lo que había sido el plan hecho en China 2025, que es un plan que China lanzó en mayo del 2015 para aumentar, entre otras cosas, el contenido nacional de componentes claves en términos tecnológicos del 40% en 2020 al 70% en el 25, y entre otras cosas terminó desarrollando cosas como la inteligencia artificial DeepSeek, digamos, ¿no? China ha invertido en los últimos 10 años casi $500 mil millones en inteligencia artificial entre la inversión del sector público y el sector privado, y lo que está pasando y lo que empezó a pasar estos últimos meses cuando Trump empezó así con estos anuncios así de aranceles del 140%, 130%, es que China empezó a acelerar, además de lo que ya venía haciendo producto de la guerra arancelaria anterior, medidas para ir desprendiéndose del dólar como reserva de valor o como medio de pago internacional o empezar a instalar el yuan. Por ejemplo, aumentar las líneas de intercambio de divisas, lo que nosotros conocemos como swap, a récord históricos de 4,3 billones de dólares, digamos, que ya tiene acuerdos con 30 bancos centrales, o empezar a desarrollar cada vez más sistemas de pago bilaterales con tecnología con sistemas que no son el sistema SWIFT tradicional de intercambio controlado por Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que más allá de esta tranquilidad momentánea, creo que China en ese sentido tiene claro
que estamos en un contexto de transición hegemónica, que Trump es una especie de, no lo quiero decir sutil, pero digamos, ¿no?, de medio de mono con navaja, y que la estrategia de China tiene que ser profundizar estas medidas de independencia productiva, tecnológica y financiera, digamos, ¿no? Lo que se ha visto es eso, en términos productivos, una aceleración de ese plan que era llegar a 2025 con un 70% de integración local de componentes tecnológicos, y lo que se ha visto más aceleradamente en estos últimos meses son medidas que intentan la independencia financiera e instalar el yuan como reserva de valor, digamos, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de un acuerdo impensado hace 10 años, como el acuerdos de comercio, libre comercio entre Corea del Sur, Japón y China, ¿no? Entonces un poco me parece que es interesante pensar estas medidas que parecen un poco, como las calificó, no me acuerdo ahora si era el Washington Post, como la guerra comercial más estúpida de la historia, porque lo único que iba a generar para Estados Unidos era más inflación y no iba a generar en el corto plazo un aumento de producción ni un reposicionamiento estratégico en sectores clave. Pero me parece que es más interesante mirarlo del otro lado, cómo está haciendo China para profundizar su rol en la economía internacional. Claro. Germán, ¿sale mejor parado China de estos primeros intercambios? Digo, uno ve incluso, ahora se viene un encuentro en Beijing de grandes líderes internacionales, ve lo que sucedió en el día que se celebró la victoria de la Unión Soviética por sobre el nazismo hace menos de una semana, y lo que termina de entender es la composición de un bloque que en principio estaría enfrente de Estados Unidos y Europa, fortalecido o con pisos altos de acuerdo. ¿Crees que China sale mejor parado de estos primeros rounds? Y yo creo que sí, por eso todos estos datos, digamos, ¿no? China, pero sale mejor parado porque hace varios años que China viene llevando adelante una estrategia consistente en posicionarse en lo que son en sectores claves en términos tecnológicos. China ya hace mucho tiempo que viene siendo el proveedor de proveedores de la economía mundial, es el principal socio de 3/4 comercial de más de 3/4 partes de países del mundo, y en un contexto ahí seguramente lo tienen a Tilio o a vos, Jair, que conocen más de geopolítica, digamos, pero en un contexto donde el dirigente de hoy, la potencia hegemónica mundial, tira una serie de medidas que no parecen tener ninguna estrategia de fondo, la contracara, que es la planificación china, digamos, y la estabilidad la posibilidad de proyectar que supone que muestra China con la consecución de planes así de largo plazo, me parece que lo ubica en una posición mucho mejor que la que estaba antes, digamos. Me parece que por eso me parecía interesante comparar con la guerra arancelaria anterior, digamos. Si Estados Unidos sigue en esa línea de prohibir a China, digamos, de poner medidas que son arancelarias, que agregan un costo, lo único que va a generar es acelerar procesos donde China invierta en reemplazar eso que Estados Unidos está intentando limitar. Y si además China establece acuerdos bilaterales con un montón de países y introduce sistemas de pago internacional distintos e introduce su moneda como medio de pago y como reserva de valor, claramente se fortalece. Bien. Germán, me gusta que hablemos de los problemas que tienen otros países, fingiendo que acá no sucede nada, ¿sabes? No, es más, no siento la necesidad de que cierres con un chiste hoy. Está muy bien. No lo preparé, viste, que yo hago chistes muy buenos. Algunos oyentes lo reclamaron, quiero decirte, la semana pasada. No eran troles míos, quiero decir. Vamos a generar interés, la necesidad vamos a generar, y vamos a reservar el chiste para unas columnas más adelante, ¿te parece? Me parece muy bien. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Germán Pinazo es economista, es vicerrector de la Universidad de Villa General Sarmiento. General Sarmiento. Y comparte los lunes con nosotros su columna de economía. Bueno, señores y señoras, les voy a contar un poco. Estuvimos en La Pampa, estuvo Jair Seblo en La Pampa. Tremendo. Hizo trabajo de campo. Tengo algunas fotos para compartir con los que se van sumando por acá, por el stream. Voy a hablar más del profe Signorini, perdón, que de Jair, pero voy a arrancar con Jair. Perdoná, pero el viaje era para el profe. Lo amerita. 2 constataciones hizo. Fue a comprobar que el
caldenes, el árbol de la Pampa y no el ombú. Hermoso ¿no? árbol. Ombú, tenemos se sacó fotos con los caldenes, perdido entre los caldenes estaba, trajo pruebas, justamente. Lo bien que me queda el monte, Lo chequeaste y lo recontrachequeaste, te quedaste enamorado del monte pampeano. Sí, estoy para sumarme al grupo de cazadores recolectores que sé que habitúas en la provincia. ¿Te gustó mucho el castillo del Parque Luro? Tremendo, estoy para mudarme ahí también con mi familia. Pero no vive nadie, no se puede vivir. Y no está en es venta. una visita guiada nada más. Nos tocó un día precioso, además, qué lindo que estaba todo. Radiante, el cielo despejado, el sol hermoso, poco viento. Viajamos con el profe Signorini, pues saben ustedes que el profe tiene una historia particular con La Pampa, porque en el año 94 viajó con Diego justamente para entrenar allí y concentrar algunos días antes del Mundial a Estados Unidos. Y dejaron un montón de historias, un montón de fotos, y el profe dice que tiene un cariño especial por esos días que pasaron allí, en los que, decía, me tocaron días de abril tan bonitos como estos días de mayo que fuimos a ver ahora. Bueno, miren, esas fotos que empezamos a repasar ahí son de escuelas, porque el profe algo les había contado, pero quería contarles, después de que sucediera todo esto, el profe, más allá de querer ir a visitar La Pampa, de querer ir a comerse un asado, lo que quería era recorrer escuelas de barrio. Y lo que pidió es, llévame a esos barrios donde no va nadie nunca, a donde le cuesta ir a la gente, llévame ahí. Y bueno, la verdad que fue recibido con mucho cariño, con mucha emoción, no solamente por los pibes, por las pibas que juegan al fútbol. La verdad que eso habla de la grandeza del profe. Yo le quiero agradecer, aprovecho para hacerlo nuevamente, por esa predisposición, porque nos tuvo al trote a todos. La verdad que yo decía, pero el profe debe estar cansado. Era yo la que estaba cansada en realidad, ¿no? Dejate de joder, el profe tiene una energía imparable. Quería ir a todos lados, no cortaba nunca. La gente no quiere cortar nunca, porque todos se querían sacar una foto, todos querían preguntarle algo, todos querían algún recuerdo, que le firme un libro o lo que sea, y él estuvo ahí 100% predispuesto para hablar con los pibitos, para hablar con los profesores, con un mensaje que me parece excepcional en este momento, que ojalá fuera amplificado, que es en principio en cuidado de las infancias, ¿no? En cuidado de lo que más importa son los pibes. Cuidemos a los pibes, no los presionemos, no nos volvamos locos. ¿Por qué descargar, esto lo digo yo, lo hago un parafraseo, ¿no? Pero ¿por qué descargar las frustraciones de los adultos, en todo caso, en el vínculo que tienen los pibes y las pibas con el fútbol, ¿no? Esto del exitismo y para qué, y de la utilización, cuando uno de estos dice estos negritos que a muchos les molesta, son negros de mierda, hasta que se transforman en un pibe como ese de Villa Fiorito que yo traje alguna vez a La Pampa, y entonces parece que ahí salen todos a aplaudirlos. Bueno, además mirada bastante crítica y de demanda para aquellos que tienen que dar respuestas, que tienen que acompañar. No estoy hablando solo de deporte, estoy hablando de la cuestión social, de acompañar a las infancias, a las familias, porque obviamente en esos lugares, en esas escuelas, más allá del fabuloso laburo, las dos que recorrimos el sábado de la mañana eran con mujeres al frente, que están al frente hace 15, 20 años, que empiezan por el plato de comida y siguen con el fútbol. En algunos casos han podido avanzar un poco más en la organización, porque quizás hay una red un poco más sólida y con más gente acompañando. El caso de los Dieguitos, por ejemplo, que es una de las escuelitas de ahí de Santa Rosa, que tienen un predio que ha quedado muy hermoso. Pero en todas salta esto, ¿no? Que hay chicos y chicas que pasan por situaciones difíciles, situaciones de padres en laburos, situaciones de adicciones que pueden darse como en cualquier familia, ¿no? Claro. Sociales, situaciones sociales que son muy complejas. Entonces, bueno, el profe reclama es una mirada integral, y algo que a mí la verdad me impactó, porque yo nunca lo hubiera pensado, es que a todos los lugares que entró, incluso estuvo en el Club Belgrano, bueno, también estuvo en clubes tradicionales, ustedes tienen desfibrilador acá. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay un médico? ¿Qué pasa si un pibe se descompone jugando? ¿Qué? ¿Tenés que esperar la ambulancia? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo no están capacitados? Bueno, la verdad que la mirada integral acerca de lo que es acompañar a los pibes y a las pibas en el fútbol, que él dice tiene que servir para hacer feliz el fútbol, básicamente, y me parece también un mensaje maravilloso, ¿no? Total, un mensaje revolucionario, el deporte y el humanismo, el deporte y la empatía, esta idea que traía el profe de mezclar a los jugadores de los distintos equipos infantiles, lo que decía el profe,
una crítica a los torneos que se hacen donde van representantes de provincias o de clubes, decía, crucen a los jugadores. Que no sea escuela contra escuela, sino que estén mezclados. Exacto, una noción revolucionaria, ¿no? Para uno que ha jugado al fútbol de chico, qué interesante sería, ¿no? Aprender a jugar con otros y no contra otros, y después, bueno, muchísimo acervo de su historia de vida, ¿no? 11 años con el Diego, anécdotas con Maradona, con Messi en Sudáfrica, con Leonardo DiCaprio cuando fue a Cannes a presentar uno de los documentales del Diego. Bueno, un pedazo de historia viva, y la reacción de la gente, cómo lo quieren, cómo lo recuerdan, cómo lo abrazan, todo el mundo intentando sacarse un autógrafo, una foto, una palabra con el profe. Y creo que, como vos decís, lo más importante es un mensaje para los pibes, ¿no? Ser la mejor versión de uno mismo. Eso me quedó muy marcado, que la lucha es de igual a igual contra uno mismo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Después les contamos un poquito más, y Jair nos va a contar de su excursión gastronómica también, seguramente. Pero todo eso más tarde, porque ahora tenemos que ir a la calle con el móvil. Martín, te escuchamos. ¿Cómo te va, Feli, Jair? Buenas tardes. Nos vinimos a Avenida Suárez al 3000, le juro que no vive ningún familiar mío en esta avenida. Avenida Suárez al 3000 es en el barrio de Barracas, donde funciona el CIDAC. El CIDAC es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria. Aquí en este lugar, Feli, en horas de la tarde se va a presentar el informe sobre malnutrición en niños, niñas y adolescentes de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Un relevamiento que fue realizado por la Universidad Popular Barrios de Pie, en manos de varios investigadores. Hay médicos sanitaristas, hay profesionales del sector. Bueno, todos ellos están advirtiendo una cifra realmente alarmante en cuanto al hambre de la ciudad de Buenos Aires, y que supera ampliamente a la mala alimentación, el hambre que ocurre en todo el país. Para tener en cuenta, aquí en la ciudad la malnutrición es superior al 54%, mientras que a nivel nacional no llega al 27%. Hablamos con Lucía Bianchi, directora de la Universidad Popular Barrios de Pie, y también es candidata a legisladora por esa hora de Buenos Aires, que nos dio más detalles de este informe y también de la malnutrición en todos los barrios populares. Los datos son extremadamente preocupantes, porque incluso en la ciudad de Buenos Aires se evidencia cifras más altas que el global nacional. En la ciudad de Buenos Aires nos da una malnutrición del 54,2%, cuando el global nacional es de 46,7%. Esto significa que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires están malnutridos, y se explica por un alto porcentaje de obesidad y de sobrepeso. Esto es importante porque tiene que ver con hábitos alimentarios relacionados con la falta de alimentación y acceso a micronutrientes esenciales para el sostenimiento de la vida, como son los lácteos, las proteínas, y con un tipo de alimentación basada fundamentalmente en hidratos de carbono. Remite también a una cuestión que hay que tener clara, que es qué está pasando en los comedores escolares, qué está pasando con la asistencia alimentaria, con la baja de asistencia alimentaria por parte del gobierno de la ciudad. Siempre decimos que los que viven en los barrios populares del gobierno de la ciudad sufren, la doble crisis, ¿no? Sí. La del gobierno nacional y la del aquí. Reiteramos, 54,2% es la malnutrición aquí en los barrios populares de la ciudad, mientras que a nivel nacional es del 47%, y entre los bebés que viven aquí en los barrios populares es el sector que también más golpeado es, 22,2% la malnutrición, que presenta un 9,1% de ellos tiene una baja talla, quiere decir que por la mala alimentación no crecen a la estatura que tendrían que estar, ¿no? Terrible, qué duros esos datos, y sobre todo siempre decimos, ¿no? Teniendo en cuenta que hablamos del distrito de la ciudad con más recursos de todo el país. Gracias, Martín. A vos, Feli, hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando a Martín Suárez en el móvil, unos minutos para llegar a la hora 13. Quiero meterme con los oyentes. Vamos al 1132000530 y por supuesto también a nuestro canal de streaming. ¿Hay gente ahí? ¿Están? Por supuesto, mira, en el canal de streaming dice Pablo, para el alto rendimiento hay que estar a la altura como padres, no es nada fácil, y además es necesario tener recursos para todo, ropa, entrenamiento, fisioterapia, medios, comida y transporte. Sí. En relación a lo que decía el profe, también el profe hacía mucho énfasis en esto de muchas familias que no tienen el acompañamiento necesario y que piensan que quizá y proyectan algunas de sus ilusiones en pibes que a veces quizá no tienen la capacidad de ser esas joyas sobrehumanas
como Diego o Messi que salvan a las familias. Hermoso relato, Feli. Perón ya señalaba la importancia de los clubes de barrios, menos disciplinador que las escuelas, no a la baja de la edad de punibilidad, nos dice María Elena, que nos está escuchando desde Belgrano. Gracias. De acuerdo con Georgette, hay que confrontar y radicalismo, ver trabajos de García Linera, nos dice Augusto. Radicalizar, aclara, no radicalismo. Sí. Hasta ahora Santoro tiene empatía con el peronismo cordobés, Yarlora Schiaretti, y bueno, se hace como una pregunta al respecto. Acá mira lo que dice Carla. Fui a hacer trámites de OSECAC en San Isidro y Vicente López. Vine amargada. Como soy opcional, me quieren cobrar un arancel de 275.000 pesos por mes y si no, directamente te dejan sin atención. Es muy difícil el panorama, nos dice Diego del Hoyo. No noto tanto descontento social hacia el engendro que tenemos de presidente. Creo que irá por la reelección fácilmente. Ojalá se organice el campo popular. Saludos, Diego, que nos está escuchando desde el Bolsol. Te mandamos un abrazo grande, Diego. Sí, coincido con tu diagnóstico. Me pasa lo mismo y tengo las mismas dudas. Buen día, Feli Jair. Las AFJP fueron privatizadas porque estaban quebradas. Sus inversiones eran en su mayoría bonos de gobierno, tardaban entre 6 meses y un año en jubilarte. Punto aparte, pregúntense cuántos ganan los que pudieron jubilarse por las AFJP, nos dice Carlos de Hurlingham. Fueron estatizadas, claro, está bien, no fueron privatizadas, fueron estatizadas. ¿Sabes? Acá me encanta este nick, se llama bloqueado 35 veces. Dice, felicitas y los adultos mayores, 15 millones de más de 55 años destruidos, el 90% sin un peso y sin futuro. Cuidemos a los viejos, están sensibles, solos y solo van a las marchas o a caminar como zombies. Bueno, muchísimas gracias. Hay varios oyentes más, porque recuerden que si mandan audio, 40 segundos, 1 minuto, así podemos ponerlos al aire. ¿Qué estimación hay acerca del porcentaje de padrón de cava que se espera el domingo, muchachos? Abrazo grande, Sergio de la Plata. Dejaron pendiente esta... era una pregunta para Georgetta, te pido 1000 disculpas. No, pero es difícil que tenga una proyección acerca de cuántos van a ir a votar el domingo, ¿no? Y es muy difícil porque es un dato que es complejo de medir a priori, ¿no? Sí, pues está todo bastante difícil. Pero bueno, lo veremos el domingo. Yo insisto, a mí me parece que por ahí puede haber varios plus de motivación extra, ¿no? Por un lado, por parte del peronismo, intentando dar el batacazo en la capital del país. Por otro lado, los libertarios que quieren también confrontar con el PRO y hacer una buena elección. El PRO no está en su mejor momento, ¿no? En la campaña de la Ciudad de Buenos Aires cuesta bastante, y la candidata de Mauricio Macri está un poco perdida, no sabe si el hospital del Ramos Mejía es de capital o es de la provincia. Sí, y tampoco se entiende bien para quién juega Macri, porque en cada entrevista que está al lado de los Perato le tiene un poco más de tierra. Pues es que mañana lo vamos a hacer, el ranking de los 3 momentos de Mauricio Macri con su canal. Es terrible, o sea, la pobre, ella está sentada compartiendo una entrevista y él está diciendo que van a perder, básicamente, al lado de ella. Soy tu candidata, boludo, cuidame. Igual dijo en ese momento que le habían dado unas gotitas y estaba un poco dormido. Sí, o sea, esas gotitas las usó durante la presidencia mucho también, ¿no? Y durante la presidencia no las necesitaba porque descansaba, cortaba a las 7, 6:30. Hola, lamentablemente el campo popular está dividido por internismos inútiles. Bueno, habla de la interna, de la distancia entre Cristina y Kicillof, de Pedro anoche festejando la torta frita más grande del país, es desesperante. Bueno, gracias. En este caso, ¿quién deja este mensajito? Gaby, gracias Gaby. Diego dice, la mayoría de las personas que veo a diario no tiene tiempo porque se la pasa laburando para sobrevivir y al ratito que tiene libre consume basura del algoritmo. Hola, Félix Jair, pregona la libertad Milei, pero no quiere el aumento que arreglaron el comercio del 1.9. Presten atención, que lío hay en Entre Ríos con la obra social. Y Osper Cacho desde María Grande, nuestro móvil, desde allá, Entre Ríos, abrazo peronista. Nos dice Horacio, feliz día para vos, porque me dice, gracias, soy enfermero y también médico, vivía haciendo changas y gracias a una beca del gobierno de Isabel, el peor gobierno peronista, pude estudiar enfermería. Horacio de Alejandro Korn, te mandamos un beso grande. Hola, soy Miguel Rosales, escribo desde Salta Capital. Lamentablemente el PJ está absolutamente dividido, la intervención del partido no resuelve la representación, el ausentismo evidencia la poca participación y representación para el electorado peronista. Una tragedia. Acá una más respecto a este tema. Julián dice, Alberto fue un gran desmovilizador, tratando de entender el porqué de la baja participación que traía Felipe. Sí, pero no solo. Sí, es tiene verdad, una gran responsabilidad. Y insisto, yo estoy tranquila porque nosotros lo dijimos, nos preguntábamos esto
cuando hay nada nomás de asumir, Alberto parecía que no estaba entendiendo cuál era el rol que se le había confiado, ¿no? Antes de asumirte. Y ahí le decíamos, escúchame, si después de Macri vos no cumplís con lo que está pactado, lo que va a venir es una enorme decepción y después ¿qué pasa? ¿No? Porque supuestamente lo que había que hacer ahí era validar la política como herramienta, pero y no se hizo. Prometió una reforma judicial, ¿cómo que no se hizo al final? No se hizo la reforma tampoco. Ya se viene. La querella para quienes tomaron la deuda con el fondo tampoco. Tampoco. Iba a repartir no prometió nada con respecto a los medios, en eso hay que decir que fue coherente. En eso fue lo que cumplió. La comunicación sigue siendo negocio. Vamos a la tanda, dale. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Vamos a tener que preguntarnos por qué está pasando, que muchos prefieren no votar, muchas dijeron el fin de semana, no voy a participar. Se dice que no es recomendable analizar los resultados de las elecciones provinciales con perspectiva nacional y ayer, lo saben ustedes, 4 provincias fueron a las urnas para elegir, entre otras cosas, sus legisladores locales. Ahora, lo que sí es necesario hacer es tratar de comprender
como un resultado nacional la cantidad de ciudadanos, de ciudadanas que no sintieron necesidad de concurrir a las urnas. Digo, este no es un resultado, no es el resultado de la elección. Después, si quieren, ya algo repasamos y podemos volver por ahí, pero vamos a centrarnos en esto porque me parece que es lo más relevante, la cantidad, el ausentismo, el importante ausentismo en las urnas. El domingo que viene tenemos la elección en Cava. Yo creo que como hay otras cosas en juego, aquí la participación puede ser un poco más alta, no sé, esa es una estimación que hago yo, ¿no? Y además el Ejecutivo Nacional se mete en esta elección, sobre todo porque quiere medirse con el PRO el domingo. Pero en Jujuy, en San Luis, en Salta y en Chaco, promediando 4 de cada 10 no fueron a votar. En Chaco fueron prácticamente 5 de 10. Es un número muy alto, es decir, la mitad no concurrió a las urnas. La verdad que, si lo pensás, no sorprende tanto, porque esto se venía diciendo que podía suceder. Venimos de sucesivos gobiernos que prometen mejorar la vida de los argentinos y solo dejan contentos a minorías del poder, terminan en definitiva riéndose de la gente porque no les importa la palabra empeñada. De Macri a esta parte parece que nadie siente la obligación de cumplir con las expectativas generadas. Claro que antes de esto estuvo la discusión de esto que estamos diciendo, de esto que estamos viendo en las urnas, de por qué un argentino querría votar a alguien que está prometiendo ajustar por todos lados, primero con Macri y ahora con Javier Milei, ¿no? Votar a un loco que viene con la motosierra, o por qué muchos fueron a votar en algún momento también a un tipo que sentían que no los representaba, o un tipo en el que no creían, hablando de Alberto Fernández, ¿no? Para recuperar derechos que el PRO supuestamente le había quitado. Así que debo decir, felicitaciones a todos ellos y a muchos más que no menciono, porque ahí sí que se cierra la grieta, ¿eh? Todos hicieron un pequeño aporte para llegar a este momento, que no es el momento más dramático, porque todavía puede ser mucho peor. Legisladores de todas las provincias que se dan vuelta como un zoquete, si no son sorprendidos tomando sol o de viaje por algún lugar cuando tienen que estar votando, o cruzando Paraguay con dólares, cuyo origen no se puede justificar de otra manera que no sea con la corrupción. Digo, ¿qué piensan aquellos que votaron a un radical o a un peronista para diferenciarse de los libertarios y después se encontraron con un mismo resultado? Porque resulta que aquellos que votaron acompañaron a Javier Milei en su programa. ¿Qué sintieron los que votaron radicalismo cuando los radicales anunciaron que se iban a poner la peluca? O cuando los peronistas dijeron, vamos a acompañarlo a Javier Milei para garantizar gobernabilidad. ¿Cuál creen que es el resultado de darse vuelta de esa manera, de ser tan incoherentes, de incumplir constantemente con lo que se anuncia en campaña? Y por si fuera poco, el panorama se completa con discusiones internas que se vuelven la prioridad, ocupan la agenda, la fragmentación en los espacios que en todos los espacios políticos, ¿no? Excede ampliamente a lo que es el peronismo, que no tienen que ver con acaloradas discusiones con respecto a cuál será el programa económico o el programa político que le mejore la calidad de vida de la gente o que mejore esta democracia deteriorada. Se están peleando por otra cosa, se están peleando por las jerarquías, por la conducción, que no es una discusión menor, por supuesto, que es una discusión importante hacia dentro de un partido, sobre todo, ¿no? Dentro de un espacio político. Pero humildemente yo les diría que empiecen a trabajar en un proyecto nacional serio, mientras dirimen esas otras discusiones que también son importantes, pero priorizando de alguna manera lo que hay que priorizar, que es la gente, los laburantes, los jubilados, las infancias. Diriman esas otras cuestiones juntos, separados, como sea, pero todo indica que la prioridad es otra y no las discusiones por los nombres. Me parece que es bastante evidente, porque si no crees en la urna, si la gente no cree en las urnas, ¿qué vas a hacer cuando quieras expresarte?
¿Cómo creen ustedes que esas personas cuando quieran dar un mensaje, que este es un mensaje también, ¿no? Van a expresarse? Ahora no está sucediendo tanto, te diría que los que salen a la calle incluso son los que van a las urnas, son los que mayor responsabilidad ciudadana tienen, pero podemos encontrarnos con otros panoramas. Quiero citar este dato que hoy lo recordaba. Hay un estudio de opinión pública que hizo Pulsar, que es un observatorio de la UBA, en el que le preguntaban a los argentinos cómo valoraban, cómo puntuaban vivir en democracia, y el resultado era un 9.3, es decir, para los argentinos, para las argentinas, tiene un alto valor la democracia. Ahora, cuando le preguntaban, año 2024, cómo valoraban la democracia en Argentina, la puntuación descendía a 6,6%. Es decir, hay una decepción con cómo está funcionando esta democracia, y me parece que es ahí donde hay que trabajar. Los ganadores y los perdedores, si hay que ponerlo en esos términos de lo que ocurrió este fin de semana en la Argentina, me parece que están bastante claros. Acá está perdiendo la mayoría, pierde la política como posibilidad de transformar realidades para bien, pierde la organización colectiva, pierde la solidaridad, pierde la democracia. Los grandes ganadores no tienen su nombre en ninguna boleta, no necesitan poner su nombre en ninguna boleta, son los que le ponen el collar al perro. La primera en plantear la cuestión de la insatisfacción por la democracia fue Cristina, ustedes lo recordarán también, ¿no? Fue hace ya un tiempo y muchos lo desestimaron, que en realidad creo que quedó bastante rápido en el olvido, pero me parece que hay que plantearlo, hay que analizarlo, hay que socializarlo y sobre todo hay que hacerse cargo. Todos y todas tienen que hacerse cargo, o al menos aquellos que queremos vivir en democracia y no en un simulacro bizarro como este que se vuelve cada día más espeso. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Felicita, Yair, Martín, Mariana Collante y bueno, todos los que están ahí, que son un montón de gente linda. Emma de Matanza, también en esa radio tan linda. Miren, yo creo que la gente está desencantada, desanimada, ha sido traicionada, ha sido ninguneada, ha sido hambriada en muchas partes de la República Argentina, aquí en la capital y en provincia. Todo no lo puede resolver Kicillof con el robo que está haciendo Milei de la coparticipación y de que no manda nada de lo que tiene que mandar, obligación, ni a Kicillof ni a ninguna de las provincias. Pero la gente dice, otra votación más, ¿para qué? Hola Feli querida, hola Yair, hola compañeras y compañeros. Y la baja participación, primero en las elecciones de estas tres provincias que votaron ayer, el 50% de los empadronados fue a votar. Es un indicador muy importante, me parece, muy relevante, la falta de fe, la falta de esperanza de la gente en la política. Y por otro lado, el desempeño del PJ, la verdad que fue tristísimo, pobre.
Eso también tiene que ver con que no está existiendo un proyecto programático de unidad, un proyecto que le muestre a la gente otra perspectiva de acción política y de gestión política y de futuro posibles, y la falta de conducción. O sea, los magros resultados del PJ hablan también de la conducción. Hablábamos de lo que sucedió en las provincias. Voy a saludar y le agradezco muchísimo su tiempo a Guido Giacosa, que fue candidato a senador por el Frente Justicialista Salteño, con una participación del 58,78 en toda la provincia y del 62,55 en Capital. El oficialismo que responde al gobernador Sáenz arrasó en el interior, logró 20 de las 30 bancas a diputados y 11 de las 12 que estaban en juego en el Senado. Guido, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto de saludarlos. Igualmente, gracias por recibirnos. Antes de meterme en el justicialismo, además yo le quiero preguntar por la baja participación, porque estábamos reflexionando recién acerca de eso, no solo en su provincia, ¿no?, sino en las 4 provincias que fueron a elecciones. Bueno, me parece que las causas están bastante a la vista. Por una parte, las elecciones intermedias, las elecciones puramente legislativas son de menos entusiasmo que las elecciones que involucran cargos ejecutivos. Eso es una de los componentes de la explicación. Y por otra parte, a nadie se nos escapa que hay un clima de antipolítica, que en realidad es antidemocracia, que va menguando la ciudadanía, es decir, el ejercicio de la ciudadanía. Estos dos componentes son los que explican una curva descendente en la participación de los electores en las distintas elecciones nacionales. Sí. Años atrás eran las colas en las comisarías para justificar que los votantes se encontraban lejos de su lugar de votación, y eso no existe. Nadie le tiene respeto al deber de votar. Claro, claro. Sí, es cierto eso, pero incluso hacíamos la comparativa con un año de pandemia, ¿no? Y todavía estuvo más baja la participación, lo cual, bueno, no debería preocuparnos. Guido, le pregunto en particular por lo que pasa con el peronismo en su provincia, porque durante el fin de semana la lectura era en las provincias en donde se intervino el PJ, el resultado fue un desastre. No, la verdad es que nosotros no consideramos que nuestro resultado haya sido un desastre, sino más bien al contrario. Es lo que tratábamos de hacer. En la provincia de Salta, y esto es por ahí desconocido visto desde el país central, sí, vivimos una sustitución del Dígalo desde Buenos Aires, dígalo, porque las lecturas se hacen todas de Buenos Aires, a mí no me molesta que lo diga, ¿eh? Bueno, me digo el país central como sí, para que todo el mundo se sienta entre amigos. Sí. Pero desde el país central a veces llega a vérselo a Sáenz como un peronista o como un filo peronista, sí, y todos esos disfraces son los que han suprimido el espacio del peronismo en Salta, a tal punto que de los 7 diputados nacionales que tiene la provincia de Salta, 6 han votado por la ley base, por el RIGI, por la desfinanciación de las universidades, por la negativa al mísero aumento a los jubilados, por la convalidación de la deuda externa, por la proscripción a Cristina. 6. Entre ellos, 3 elegidos por el Partido Justicialista local. Entonces, frente a eso, la intervención nos ha devuelto a los peronistas de Salta, por lo pronto nos ha devuelto las banderas. Y con esas banderas hemos salido con tiza y carbón a hacer una campaña, y hemos quedado en el tercer lugar enfrentando a los oficialismos provinciales, municipales y nacionales. Solo nosotros, con la estampita de Evita en la solapa. Así que la verdad es que estamos contentos y reinauguramos un espacio legítimamente peronista de cara a la renovación de las bancas nacionales, donde no queremos que pase lo mismo, no queremos que vuelvan a enviarse impostores al Congreso de la Nación que duelen más que los libertarios verdaderos, porque hacerse elegir por Unión por la Patria y por el Frente de Todos para votar la ley bases es el gran daño que ha hecho la provincia de Salta. Guido, ¿cómo le va? Lo saluda Jair Sibel. Lo escucho
y me genera contradicciones. Por un lado, porque Gustavo Sáenz fue elegido en su momento como gobernador con el respaldo del entonces Partido Justicialista, pero de muchos de los espacios del campo nacional y popular, y también porque ayer recibió un respaldo importante de gran parte de la población salteña, que ve el electorado salteño que sigue apoyando al oficialismo local. Espérese, que ahí le hago una corrección. Gustavo Sáenz es gobernador por Cambiemos. En el 2019, Gustavo accede a la gobernación por una lista que se llama Cambiemos Salta, amarillo patito, como quien diría, de la mano de Macri. Eso hay que establecerlo bien en la memoria, porque si no, allí es donde se nos desimanta la brújula. Y luego, ayer ha tenido el respaldo del brutal aparato oficial. En la ciudad de Salta no alcanzó, y entonces los libertarios verdaderos le ganaron a su candidato Libertario Blue. Y en el interior el aparato oficialista provincial, bueno, logró predominar como siempre. Pero está en crisis el ejercicio de ese poder sobre la base del puro aparato y parado en el medio de imposturas entre peronistas y antiperonistas. Entonces, bueno, en ese escenario el Partido Justicialista humildemente se ha colocado la medalla de bronce de esta elección y mira hacia el futuro con una esperanza renovada. Bien. ¿Y a nivel nacional cómo ve el escenario, Guido? Bueno, y a nivel nacional lo veo muy preocupado, es decir, la situación es trágica. Tenemos el tesoro metálico soberano de los argentinos trasladado quizás a Londres. Tenemos una base de la OTAN controlando el Atlántico Sur, tenemos las garras de los buitres en nuestro litio, en nuestro oro, en nuestra agua, en nuestro territorio, en definitiva. Y contra eso tenemos que organizar los argentinos, primero una resistencia política y después un programa de recuperación de la soberanía, de la independencia y de la justicia, es decir, de las banderas con las cuales tratamos de resistir al imperialismo desde el 45. Pese a que la situación es muy grave, yo veo personalmente en la conducción de Cristina la gran esperanza para hacer esto, para organizar las fuerzas populares y retomar el gobierno. Bien. Sí, de hecho el discurso, me quedé pensando en Sanz, ¿no? Tiene un discurso por demás de amigable, fue uno de los primeros en acercarse a Javier Milei, en cerrar esa grieta, e incluso allá en su discurso no fue un discurso que iba al choque, sino que dijo que iban a seguir acompañando al presidente, como hicieron con todos los presidentes o algo por el estilo, ¿no? Lo estoy parafraseando. Sí, no, ellos están totalmente de la mano. De hecho, el gobernador Sáenz oportunamente expresó que su límite moral era Cristina. Habiendo tantos límites morales para tener, ¿no? En la Argentina, Tornelli, Videla, hay muchos límites morales para tener que no es la compañera Cristina, por más que pudiera tener una diferencia. Entonces, yo lo que veo es que Sáenz y Milei están de la mano, y que están muy de la mano, y que aquí en Salta eso significa una resignación al atraso, a la postergación, y que le ha costado mucho a todos los argentinos que diputados nacionales por el peronismo convaliden todos estos atropellos que se ha hecho en nuestro país desde el Congreso de la Nación. Guido, como estaba revisando los resultados, usted fue por la ciudad de Salta y es verdad, se colgó el bronce, pero si uno mira los resultados en el interior, la verdad que dejan bastante que desear. El Frente Justicialista salteño, por ejemplo, en Cafayate salió último con el 2,6% de los votos, en Huachipas también, y la performance en muchos de los municipios del interior fue realmente magra, incluso si uno se pone a desandar por cada uno de los municipios en la categoría de senadores. Sí, sin duda, muchísimo que desear, porque nosotros deseamos la victoria, recuperar la victoria, recuperar el empuje del pueblo salteño para integrar las grandes mayorías nacionales. Todo eso lo deseamos y lo seguiremos deseando, pero la elección que hemos hecho los peronistas, en la medida en que se nos ha devuelto el Partido Justicialista una semana antes de la presentación de las listas, como decía, con tiza y carbón,
es siempre y en cada uno de los casos el resultado de militancias heroicas, y a esas militancias heroicas yo en todos los casos las aplaudo, hayan sacado los votos que hayan sacado, porque son los votos que sacamos en una elección en la que no íbamos a sacar ninguno. Es decir, nuestros votos iban a estar en la bolsa del oficialismo para rendírselos a la política con peluca, y bueno, a eso no estábamos dispuestos, y para eso nos hemos organizado, para eso hemos luchado, y esos votos nos honran. Guido, gracias por recibirnos hoy. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo para su audiencia. Hasta luego. Estamos escuchando a Guido Giacosa, candidato a senador por el Frente Justicialista salteño durante la jornada de este domingo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Como si fueras un pintor sin manos. Pintá con los pies. Un caño en la soberbia, un sombrero en la injusticia, una gambeta a la estupidez. Pintá con los pies. Con otros ángeles caídos, pintá las irreverencias sagradas que nos permitan saber cómo se puede ser libre y seguir viviendo la vez. Pintá con los pies. Pintá esos sueños transformados en una esfera perfecta, redonda, que hicieron rodar tu niñez. Pintá con los pies. Pintá y volá con las alas, pintá con los pies, que si te caes, no importa. Mares enteros de brazos al cielo te van a devolver. Bueno, este que recito el sábado, espero que te guste, no es Walter Rolón, Julio de Santa Rosa. Un abrazo, de nuevo, un abrazo, hasta luego. Hola gente, ¿cómo le va? Bueno, el poema es mío, lo hice en el 94 y se lo llevé al gimnasio que yo concurría de Omar Lastiri a Diego, pero Diego me miró de una manera que me dejó paralizado y no se lo pude dar. Por suerte tuve la oportunidad de decirlo, fue un alivio y salí en el aire desde Azul. Bueno, hasta luego. Hola, Felicita y Yair. Les habla el Ricardo de Caballito, que soy profe de educación física y entrenador de vóley, para comentarles, bueno, espectacular lo que cuentan del profe Signorini, en el cual he participado en alguna conferencia alguna vez, muy bueno. Les quiero comentar que hace unos años atrás se hacían los famosos encuentros de jamboree de básquet, donde venían clubes de todo el país. Yo los vi en Ferro y los vi también en Gimnasia de Grima de la Plata, en ese momento vivía ahí, y venían los clubes con sus chicos categorías infantiles y los equipos se armaban antes del partido. Se mezclaban todos los pibes y se armaban los equipos, no venían a jugar el club de Atenas de Córdoba contra el Gimnasia de Grima de la Plata, no, traían su delegación, se armaban los equipos ahí, los profes encargados, y jugaban al básquet con el compañero que venía de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, de donde fuera. Somos Radio AM530. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... ¡Llega a La Plata la desintencia artificial! Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata, y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial.
especial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366. 90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva porque... El sábado 17 de mayo... En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Falacias libertarias. Cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los lunes a las 22, escuchá el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres. Hablamos bastante hoy de deporte, hablamos sobre todo de fútbol, pero de la importancia de los clubes, del mensaje, les contábamos un poco del profe Signorini, me parece que todo eso que mencionamos de la importancia de la presencia del Estado, hablamos también. ¿Cómo? Que todo eso que mencionamos anteriormente viene al tema que vamos a tratar ahora. Voy a saludar a Pablo Torresi, que es el DT de la selección argentina de futsal de sordos, los jabalíes, que los dos seleccionados, femenino y masculino, están clasificados para el Mundial de Italia, que se va a llevar a cabo en junio, falta muy poquito, junio de este año, pero ninguna entidad los está ayudando y están por quedar expulsados de las competencias sordas hasta 2027 por no poder competir en el Mundial. ¿Por qué? Porque no hay plata, ¿sí? Acá también pasa la motosierra. Sí, y no solo eso, sino que vienen de coronarse primeros en el Panamericano, no llegan como una promesa, llegan como los actuales campeones panamericanos. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por recibirnos. La verdad que yo no sabía de esto. Hoy me mandaron un mensajito, me contaron y me parecía interesante escucharte. ¿Qué está pasando? Gracias por el espacio, antes que nada. Bueno, vamos por partes. Primero, Pablo Artesi, y salimos terceros en el Panamericano. Medalla de bronce y plata. Sí, Artesi. Sí. No pasa nada. No, todo bien. Todo bien. Y salimos medalla de bronce y plata en el Panamericano, no campeones. Campeones salió cancha de 11 sordo también. Bien. Hay muchos deportes, cancha de 11, futsal, ajedrez, de todo. El problema que tenemos viene de años, no es solamente en este gobierno, sino que hay poco apoyo o nulo a los seleccionados sordos. Y en el caso nuestro, bueno, clasificamos justamente, como te digo, en el Panamericano, ganando medalla de bronce, nos subimos al podio y clasificamos al Mundial, que es en Italia en junio, en Pescara. La cuestión es que tanto las chicas, que son las castoras, como nosotros que somos los jabalíes, debutamos contra Italia en el Mundial, o sea, abrimos el Mundial. Es un hecho histórico para la comunidad sorda porque es el 6º mundial de sordos que hay. Ah, mira. Y que Argentina pueda abrir un mundial habiéndose coronado en el podio, en el cual es el primer mundial en el cual hay 24 equipos, van de todo el mundo obviamente, pero los anteriores no hubo tantos equipos. En este caso hubieron equipos que se quedaron afuera por sorteo, como Arabia Saudita y Polonia, y nosotros entramos por podio, o sea, ni siquiera nos tuvieron que sortear. Y para nosotros es histórico poder abrir contra Italia, en Italia, los dos seleccionados. Tenemos hasta canales de televisión que están interesados en transmitir nuestro mundial, pero no tenemos fondos para viajar. ¡Qué locura! Necesitamos 55 pasajes y 130 millones de pesos más o menos, que es para costear el hotel, los gastos de traslado, agua, registraciones y obviamente el viaje. Nosotros de esto no hacemos un negocio, cada uno trabaja de otra cosa en su vida y hasta ponemos a disposición los gastos para que las empresas, en el caso que alguien nos quiera sponsorear o el Estado o AFA, alguien quiera ayudarnos, vean que acá no hay un negocio, no es que vale 50 y le ponemos 130, no, es lo que sale ir a Italia, 2 planteles. Bien. Nosotros somos 32 jugadores en total entre el femenino y el masculino y el resto es cuerpo técnico. Ajá. Que yo arranqué hace 3 años. El primer año estuve 2 meses en un mundial, el segundo año fue el año pasado que los chicos para ir al Panamericano pusieron $3.000 de su bolsillo para llegar porque no llegábamos con los costos, así todo entramos al podio, bueno, y este año nos encontramos en esta situación. Tenemos 2 muy buenos planteles, sí. pero no llegamos. Bueno, atentis quienes están escuchando, lo dijo él recién, si hay alguien empresas que quieran sponsorear, aparte vienen muy bien, está muy bueno que vayan a participar, que puedan sponsorear, los que quieran solidarizarse, enseguida vamos a pasar, creo que hay un alias, ahora lo voy a buscar, Pablo, porque me mandaron hoy la información para todo, esto es el trabajo de las hormiguitas, ¿no? Cada uno colabora con lo que puede, sí, y vamos a ver si llegan. ¿Cuánto tiempo hay para juntar la plata? Y nosotros tendríamos que haber pagado el 30% hace unos días, pedimos una prórroga a la Confederación Italiana, sí. Nos dieron una prórroga, de todas maneras vamos a tener que pagar una multa, pero bueno, lo importante es que los pibes puedan competir, digo, qué mejor dejar a tu país en cualquier seleccionado en lo más alto, y es a lo que tratamos de apuntar. Uno después puede ganar y perder estos deportes, pero bueno, nuestra idea siempre es profesionalizar al seleccionado sordo, que cuando lo agarramos estaba devastado y por medio de muchos sponsors nuestros que tenemos ahora, conseguimos ropa, pelota, cosas de higiene, los pibes están mucho mejor, los jugadores, pero nada, la realidad es que necesitamos viajar para competir. Aparte, en estos tipos de competencias, si vos, por ejemplo, no competís, hasta el 2027 después no te dejan competir de vuelta. Argentina en el 2026 va a ser sede de 3 competencias, Panamericano, Sudamericano, Mundial de Clubes, y si nosotros no jugamos, perdemos hasta también poder generar por medio de esos torneos para poder, no sé, hacer una caja y poder viajar en el 2027 a donde sea la otra competencia. Sí. Entonces, hay muchas cosas en juego. Los mundiales se rigen bajo la misma regla de FIFA, y este año nos dejan también sponsorear en el pecho de la camiseta, cosa que antes no se podía. Bien. A las empresas, con lo cual tenemos todo a nuestro favor, lo único que falta es los fondos para que podamos competir.
Pablo, quiero llevarte a la pregunta por la importancia del Estado en la promoción del deporte en un momento donde está muy vilipendiado y lo que vino a imponerse fue la idea de una motosierra que también afecta a las disciplinas deportivas, obviamente mucho más a aquellas que no son mainstream, ¿no? Le pega menos que al fútbol de primera profesional, al laburo que hacen los jabalíes, así que quiero consultarte por tu lectura sobre la importancia que tiene que tener el rol del Estado en la promoción y sostenimiento del deporte. Nosotros entendemos que siempre está bueno la mano del Estado. Desde que yo estoy gobierno anterior y este gobierno no tuvimos quizás un apoyo al seleccionado. Nosotros dependemos de una federación y una confederación que ellos son los que arreglan todas las competencias que hay durante el año, con lo cual no estamos muy al tanto de cuánto es el presupuesto que bajan o no para todas las competencias. Pensá que en el año, por ejemplo, este año hay en Tokio, en noviembre, las sordo-olimpiadas. Van un montón de deportes sordos a Tokio. Entonces, no sé muy bien cuál es el presupuesto que se baja o no se baja. Lo que yo sí hablo por los jabalíes. Digo, soy el técnico que está a la cabeza de ellos, con los cuales entreno todos los días, veo cómo se rompen el alma y yo voy a alzar la bandera por ellos, ¿no? Digo, obviamente que está bueno la ayuda, pero también hay que entender que para profesionalizar el deporte muchas veces hay que depender de alguna empresa que te empuje y te ayude, porque vos para lograr objetivos muchas veces lo que te dicen es, bueno, pero vos te ven si salís campeón, claro, como los murciélagos, sin duda, pero a veces tenés que ayudarme para poder llegar a eso, porque si no los chicos llegan con una carga emocional a los torneos y a las competencias que hacen que quizás no puedas rendir lo que tenés que rendir. El año pasado conseguimos la plata un día antes de la competencia. No es una locura. A ver, los países serios tienen un Estado que respalda y que potencia el deporte, porque además nos representan en el mundo. Y por supuesto que la parte privada y los sponsors también tienen que estar. Pero bueno, en esto por lo menos mi mirada es esta. El Estado tiene que estar presente. Es un bochorno realmente esto que nos estás contando. Estoy compartiendo aquí en mis redes sociales, ya lo tiro en Twitter para quienes quieren copiar el alias. El alias es cades. Corregime cualquier cosa, por favor, Pablo. Sí. Cades.arg.2022.mp. Perfecto. Ahí está. Ahora lo tiramos en Twitter y lo tiramos también en las otras redes para que quienes están escuchando y que puedan colaborar con lo mínimo que sea. Y si hay algún empresario escuchando, alguna empresaria, alguien que quiera sponsorearlos y sentirse orgulloso cuando los vea jugando en el Mundial, los vea jugando en el Mundial de Italia, bueno, se comunican. Estoy viendo que tienen en redes sociales, en Instagram, buscan los jabalíes y ahí también van a encontrar el alias y van a encontrar toda la información. Pablo, ojalá se resuelva rápido esto. Queremos verlos ahí. Ojalá, gracias por el espacio y por la buena onda. Te mandamos un beso grande. Un beso, Pablo gracias. Artesi es el DT de la selección argentina de futsal de sordos, los jabalíes, que están a punto de perder su participación en el Mundial de Italia porque no tienen fondos para viajar. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. Muy bien, vamos a comenzar con el repaso de los principales audios de esta jornada. Hay que escuchar a Silvia Lospinato. Mira, voy a arrancar por el número 2 que dice que pensó en renunciar. ¿Cómo? ¿Pensó en renunciar en serio? Pero sí dice que va a ganar. No, pero ¿a qué iba a renunciar? Para que no sé si iba a renunciar a la banca o qué, porque bueno, fue por el fracaso de Ficha Limpia. El miércoles, cuando fracasó Ficha Limpia, ¿vos pensaste en colgar los botines? De la política en general, ¿no? Lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, porque nada, esa sensación de frustración que supongo le pasó a las millones de personas que esperábamos tener ley de ficha limpia esa noche, que estábamos mirando la tele, la pantalla, y creíamos que los senadores, como se habían comprometido, iban a votar la ley y que los corruptos iban a quedar afuera del Congreso y de los cargos públicos, y me generó una decepción porque dije, al final, digamos, la voluntad, el empeño, el trabajo de miles y miles de ciudadanos argentinos, ¿no? El movimiento ciudadano Ficha Limpia, 500.000 de firmas, toda la gente que estaba esperando la ley de ficha limpia y un grupo de personas mínimo que no representa a la mayoría de los argentinos deciden la impunidad.
Por su parte, Mauricio Macri dice que el PRO tiene mucho para aportar, pero no se sabe qué pasa, que el gobierno no se está dando cuenta de eso. Tiene mucho para perder, podría decirte yo, Feli. Hay mucho por mejorar, ¿no? Entonces digo, en ese mucho por mejorar, el PRO dijo, es difícil gobernar, uno aprende es muy difícil, muchas veces uno aprende mucho más después de la tarea, entonces hay mucha cosa para aportar, no es solo Toto Caputo que aprendió en nuestro gobierno cómo se maneja la economía y la está manejando hoy, hay miles de jóvenes que vinieron del sector privado en su mayoría, que hoy estarían dispuestos a volver, llamémoslos. El presidente me dijo, sí, me encanta eso, milanesa de por medio, y después el triángulo de hierro o de plomo, como le digo yo, dijo no a todo, y se cerraron. Entonces, ¿que pesa más la opinión interna de Karina, por ejemplo, que de Javier? ¿Consideras y eso? Aparentemente él la llama el jefe. Así que, ¿qué te digan? Está enojadísimo con Karina, y eso que se contiene de decir todo lo que tiene ganas de decir, ¿no? Noto cierto rencor ahí del Kaiser Mauricio con el jefe que Karina, ¿no? Sí. Aparte, le dice el jefe, el hermano, no le dice la jefa. ¿Viste? No, salió a postear. No admite tener una jefa. Totalmente, salió a postear una foto en que, si googleás a Karina Milei tenés que encontrar las 7 diferencias. No sabés de quién está hablando. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo Sáenz. Te voy a pedir el 5 de Sáenz, a ver qué dijo después de la elección. Una vez más el voto electrónico demostrándole que se gana y se pierde. Me tocó a mí, gané y perdí con el voto electrónico, pero nunca lloré. Me caí, me levanté, peleé y seguimos trabajando por Salta. Así que a seguir poniendo todo lo que tenemos nosotros y lo que sabemos. Agradecerle a la gente del interior su gran trabajo. Agradecerle a todos los que participaron. A todos los que participaron en esta elección, de distintos partidos, a todos. Agradecerle al PJ intervenido, que nos intervinieron un mes antes de la elección. Ahí está, nos sacaron un diputado. Le mandamos un saludo grande. Que Dios los bendiga y que se den cuenta que a los salteños no nos dicen desde Buenos Aires lo que tenemos que hacer. Pero no entiendo qué le molesta si él no es peronista o no es peronista. Y era peronista, lo googleé obviamente porque quería checar información, peronista hasta 2015. El peronismo, obvio que viene el peronismo. Después se cambió, fue de Cambiemos, ahora parece libertario, ¿viste esto que según sopla el viento van cambiando la remera? Bueno, habló también Jorge Capitanich, se refirió al desdoblamiento de las elecciones en su provincia. Escuchá lo que dijo. La decisión del desdoblamiento electoral fue inconsulta, a mí me parece que era necesario hacer una elección unificada, no se puede hacer elecciones todo el tiempo, pero bueno, es parte de la democracia, así que yo creo sinceramente que eso es lo que hay que ver, que en elecciones legislativas siempre la participación es menor, pero es mucho menor que el promedio. ¿No va a ser la única salida que va a tener entonces más tarde? Sí, porque creo que ya está esto después con la carga de datos. Con la carga de datos ya está. ¿Cuántas bancas crees que tuvo? Mire, hay dos escenarios posibles, 961 o 871. Así, vamos. Usted denuncia una campaña sucia por parte del oficialismo contra usted. No, fue muy alevoso, pero muy, ya es una cosa absolutamente incompatible con la democracia. Escuchaste dato y te doy la palabra, Jairzinho, que fuimos los dos directo al micrófono. Esdero sacó 44%, Capitanich sacó 34%, y Primero Chaco, que es el otro espacio peronista, que armaron intendentes que no se sentían comprendidos en la opción Capitanich, un 11%. O sea, sacás la cuenta, los peronistas tenían un punto más que Esdero. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el sector minoritario que en general en los últimos años el peronismo lo ha valorado más que al mayoritario? Porque Capitanich claramente es el que comanda la interna peronista, pero la dispersión llevó a que el radicalismo vuelva a ganar en una provincia con larga tradición nacional y popular. Vamos a escuchar a Manuel Adorni, no por una cuestión ¿de qué? De buen gusto. Vamos a escuchar a Javier Milei, el número 12, terrible, que parece que le dio una entrevista a Mariana Brey.
Este es un programa de política o de espectáculos. Mariana Bray ahora es una periodista política. Bueno, ¿qué crees que...? No, está bueno, bien, pará, si lo vamos a... No sé cómo posicionarme acá. Si Kavak puede hacer política, ¿por qué no puede Mariana Bray hacer política? Si Viviana Canosa lo es. Si Jorge Rial, bienvenidos. Todos podemos hacerlo. No, ya mismo a hacer espectáculos. A eso voy, Bonavita, traigamos acá. Mala salud mental y de todo tipo. Nuestras horas sin dormir. No, serían podrían mucho menores. Solucionarse con un saltito. ¿Sabés qué lindo? Lo traes acá a Pachano, a Marcelo Polino, reeditamos App TV. Sí, la pucha, no hay ninguno que traer Wanda Nara, por ejemplo. Yo hoy le diría a Laura, le salgo de acá y le mando un mensaje, le digo, la China Suárez. Hermoso. ¿Puedo pedir a alguien? ¿A quién pedirías vos? Yo María Becerra, quiero que venga María Becerra. Me gusta más ese espectáculo. Sí, dale, vamos por ahí. Sí, menos chiquero y más talentos. Músico, podemos hacer de música. Me encanta. Sí, perfecto. Lali. Bueno, pero esa es una realidad paralela. No va a suceder. Mientras tanto, sí, Mariana Bray se dedica a la política y vos también te dedicas a eso. Así que escuchemos, porque Javier Milei parece que le dio su celular a Bray. Fue uno de los momentos destacados de esa entrevista que no vimos, pero que compartimos con vos. A ver. Acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Sí, revisalas. Yo no tengo problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque no. Pero no revisalo, revisalo, yo no tengo problema. Presidente. No, está bien, no importa. Revisá todo lo que quieras. Hay otros. No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Está bien. Sí, está bien. Si querés andar, digamos, no sé, hasta donde quieras. No hace falta, está bien. Si usted, no sé, dice. Yo, de vuelta, revisalo tranquilo, Mariana, te lo pido por favor. Digamos, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Sí, no, acá agendado no veo ninguno con ese nombre. Entonces miremos si lo tengo en agenda. No, está bien, no hace falta, no hace falta. No, de verdad. No, porque a estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. No, o sea... Pero es muy fácil borrar un llamado, vieja. No, pará. Es fácil borrar un llamado. Sí. Lo podés tener agendado como se te cante. Claro. Sí, puede tener cualquier otro teléfono y llamar de cualquier otro teléfono. Claro, pará, y así puedo seguir enumerando. Dámelo a mí el teléfono, que quiero ver quién te llama y a quién llamaste. A alguien que tenga ganas de preguntar, dáselo. ¿Estará el nombre de Hayden Davis registrado ahí? Y ya que entro al teléfono, decís, che, ¿te puedo mirar el WhatsApp también? Sí, ¿te jodes si llamas Cristalina desde acá? ¿Puedo mirar el WhatsApp que hay? Que bueno, no sé si ¿Cómo lo tendrá agendado a Donald Trump? ¿Ignominiosa es la palabra? Sí, puede ser, ¿no? Toma, Mariana, toma el teléfono. No, ¿sabes qué? Dale, haz una copia, revisalo, dale. Qué gana de agarrar el teléfono de Javier Milei, ¿eh? ¿Cuántas veces te dijeron así en la vida? Revisa el teléfono, toma. A mí revisa jamás. todo. No, a mí tampoco. No, jamás. Revisa todo lo que quieras. De hecho, me han dicho, dame el teléfono. Sea machirulo, que no está bien hacer eso vos. ¿A quién le pedís el teléfono? No se piden los teléfonos. Pero bueno, acá él que quería que le controlen si había estado con Rovira mandándose mensajitos. Sí, capaz que habló por otra aplicación. Porque, ¿qué dijo Rovira? Y dijo que Javo los llamó a pedirle que los senadores no votaran. Está complicado, ¿no? Manda enfrente a todo el mundo. Viste que ahora está con las metáforas judiciales, así que a confesión de parte, relevo de prueba, dicen los bogas. Claro, me está sonando. Ay, qué miedo, ¿quién será? Javo, te lo acabo de dar el teléfono. Hola, ¿Te lo digo a vos, lo atendés vos? Dale. Aténdelo, mírame toda la llamada. Los verdes son los entrantes. Sí, mientras tanto, yo voy a cerrar esta ronda de audios, no de autos. ¿Sorteo de auto? ¿Cómo? En cualquier momento. Yo no te puedo creer. ¿Este es Javier Milei? ¿Qué dijo? ¿Este es Javier Milei? No. ¿Dijo Javier Milei que Clarín piensa hacer todo lo que puede hacer, lo que se le canta? Es Javier Milei desafiando. Un poco de envidia me da, te digo, porque nosotros hasta hace un tiempo teníamos a uno que no se animaba a decir estas cosas. No, más confrontativo que el verso. El problema es que el grupo Clarín se quiere quedar con la telefonía, digamos, y se compraron, saltando defensa de la competencia, se compraron a Telefónica en una operación de $1.500 millones. Porque se creen que son los dueños del país y pueden hacer lo que se les canta. Y sabes que le dije, no, vos no podés hacer eso. Hay algo que se llama defensa de la competencia. Vos no podés violentar el marco regulatorio. No podés hacer eso.
No podés violentar el marco regulatorio. Entonces, obviamente, digamos, Clarín me arma a carpetazos y mentiras con esos farsantes que tiene de los sicarios ensobrados del micrófono y me inventan cualquier tipo de barbaridad. Ay, qué pobre. Pobre víctima del monopolio. Vamos a cerrar esta ronda de audios con una perlita, el último de todos, que es Silvia Lospenato, que es, muchos no la conocen, es una de las menos conocidas. Sí, totalmente. Es la candidata del PRO, es la candidata de Mauricio Macri para la ciudad de Buenos Aires. Escúchala hablando de la ciudad de Buenos Aires. Van a laburar más sobre los hospitales públicos, sobre la salud pública, porque los porteños, bueno, una tiene la suerte de laburar en estos lugares de privilegio y tenemos una prepaga, pero los hospitales públicos están en emergencia hace años, no es de ahora. Sí, no los de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires invierte casi el 20% Ramos Mejía, de el Ramos Mejía ¿El Ramos Mejía es ciudad o es provincia? No, provincia. Es provincia, porque ese fue el último que yo fui a ver una compañera. El Ramos Mejía está ahí en San Cristóbal, Boedo. Está el Ramos Mejía, es de la ciudad de Buenos Aires. Es de la ciudad, perdón. Bueno, ese fui. Sí, perdón. Calle Urquiza. No, está... Calle Urquiza. En la calle Urquiza. El Ramos Mejía tiene una historicidad con nuestra comunidad porque hay un servicio de infectología muy importante. Sí, perdóname. Muy importante. Entonces, la verdad que yo no lo vi muy bien. Bueno. No sabrá dónde está el Hospital Ramos Mejía, pero sabe dónde sacarse una buena selfie, digamos todo. Totalmente. Qué versera que es. 16.5 es el presupuesto asignado para salud. Ella dijo 20%, así que tampoco estudió mucho el presupuesto. Lleve.